Hola José, ¿me escuchas? Sí, te escucho bien. Bueno, buenas noches. Estamos una vez más acá en este nuevo espacio de hambre que hemos llamado de Cine Hambre, digamos un ciclo de lives que han nacido a partir de estos tiempos pandémicos y bueno, en el cual digamos queremos como darle un poco más de vida, ¿no? Sobre todo al Fórum de Hambre, que digamos en los últimos tiempos ha estado siendo ocupado por curadores invitados y bueno, hoy les vamos a presentar un programa, una curaduría que ha hecho José Sarmiento. Gracias por estar acá con nosotros y bueno, José Sarmiento es codirector de Sits Film en Perú y también es programador y curador de Muta, Festival Internacional de Apropiación Audiovisual y bueno, también ha pasado por el Berlinale Talent 2014 y por el Image Research Forum este año. Entonces, bueno, ya que estamos acá con José, pues nada, creo que lo idóneo es que José nos cuente un poquito qué es lo que vamos a ver esta noche. Sí, gracias, Sebas, por la invitación. Armé en cierta forma un poco lúdica esta programación curaduría que son cuatro experiencias pictóricas en la imagen en movimiento y tiene como título La génesis del fin, que es un juego de palabras sobre el tema del fin del arte, que es un tema que surge mucho en las discusiones de arte contemporáneo. Y justo quería hacer un canal, una conexión entre estas manifestaciones apocalípticas y este pequeño grupo de cineastas experimentales que trabajan desde un nicho de trabajo personal, de esta lógica do it yourself, de cierta forma algo ajenos a lo que es el mercado del arte contemporáneo, y en cierta forma descubro, o en todo caso percibo la idea de que hay todavía un pequeño espacio de resistencia con algunos elementos del arte más tradicional. De repente podemos ahondar en eso más adelante, pero en particular son trabajos que están asociados, si ustedes leen el texto curatorial de la obra, son trabajos que están asociados a obras pictóricas, generalmente, todas obras pictóricas modernas. Está el trabajo de Rein Vermette, Black Rectangle, asociado a la pintura de Malevich, el cuadrado negro. Percont en o Hawick, asociado a Clint también. La película de Bill Brandt también asociada a la técnica de la acuarela, básicamente, ¿no? Está la película de Miroslav Wachowski, que es una especie de transposición del informel posguerra italiano, eh, digamos, a la imagen en movimiento. Y sobre esas experiencias he querido construir una cierta narrativa que la silvane en cierta forma, ¿no? Entonces, nada, de eso se trata más que todo. Bueno, sí, igual digamos la idea es justo compartirles este programa con estas cuatro obras que dura alrededor de 25 minutos y bueno, después estaremos acá conversando un poco más sobre la propuesta curatorial y bueno, pues digamos atendiendo preguntas si hay del público. Entonces, bueno, demos largada al programa y después nos vemos. Entonces, nos vemos ahí dentro de un ratito, José. Un abrazo. Listo, disfruten, un abrazo.
Hola José, ¿me escuchas? ¿Te escucho, Sebas? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá de vuelta. Bueno, esperamos que les haya gustado el programa. Y bueno, a mí como para empezar y empezar a jalar hilos para esta conversa, pues me gustaría que José nos contara un poco más, en fin, de ese trasfondo curatorial y digamos para quien no está al tanto, pues este programa de Cuatro Cortos vino acompañado de un texto, ¿no? que José escribió y que, digamos, explica un poco, digamos, estas relaciones que él ya mencionó brevemente entre algunos pintores modernos y estos cineastas. Entonces, si nos quieres contar, José, un poco. Sí, más o menos la intención detrás de la creación del programa fue trazar algunos vasos comunicantes entre ciertas obras modernas de arte, pinturas, con algunos cortometrajes contemporáneos de ciertos artistas de la imagen en movimiento que me interesaban en particular. Pero la idea subyacente detrás de esto, porque bueno, establecer, digamos, un punto de encuentro entre lo pictórico y la imagen en movimiento, quizás no en sí no es algo eh, terriblemente original, pero había una idea detrás de esto, ¿no? Que era eh, esta idea de la génesis del fin, que es lo que le da título a la curaduría, ¿no? Que se refiere particularmente a estas declaraciones del final del arte eh, en distintas épocas, sobre todo eh, hablando más del arte contemporáneo. Y cómo encontraba en este rescate de lo pictórico, en la imagen en movimiento, digamos, este pequeño nicho de artistas trabajando sobre elementos que partían de lo pictórico para establecer distintas manifestaciones o distintas inquietudes a partir de cada una de las referencias de los autores, pero que en sí constituían un nicho de trabajo de muchos cineastas experimentales contemporáneos que creo que pertenecen a una parte muy particular de la historia contemporánea del arte, no solamente de la imagen en movimiento, sino del arte en general, que está aún trabajando con este sistema de hacer las cosas a mano, las cosas en casa, personalmente, en un taller, fuera del mercado y el circuito del arte, de repente tangencialmente conectados, pero no directamente este, metidos dentro del circuito, digamos, manejado por el capital del mercado del arte, ¿no? Que de cierta forma, bueno, fuera de caer en el cliché, ha desvirtuado un poco el desarrollo del arte contemporáneo en cierta forma, no sé si no completamente, pero en cierta forma. Y encuentro en este tipo de manifestaciones y otras, probablemente muchas, del cine experimental, un espacio de responso todavía en también viejas categorías del arte que he querido también rescatar, ¿no? Y de las que hable también en el texto curatorial. Claro, porque digamos una de las cosas que me parece muy, muy llamativas, ¿no? Y que es como sintomático, como dices, de un cierto cine experimental. Digo un cierto cine experimental porque no sé, ahora se me viene a la mente, no sé, las altas producciones de Bill Viola, ¿no? Que son de millones. Pero bueno, justo este cineasta y artista visual, ¿no? Que comparte los dos, digamos, decires. Hablo de Cao Guimarães, ¿no? Brasilero. Y él llega y tiene una idea muy bonita que es un cine de cocina, ¿no? Como si estuvieses en la cocina de tu casa, ¿no? Haciendo las películas y que cuando dices que nos retrotraemos a ciertas categorías del arte más convencionales como la de atelier, ¿no? La de atelier y digamos el artista en su atelier y digamos como una cierta intimidad con las imágenes, ¿no? Entonces digamos como que quizás aún el reducto de un cierto cine experimental juega como con ese espacio, con esa intimidad, como vos decís, hacerlo uno mismo. Eso me parece muy interesante. Y una cosa que quería como que abriéramos la discusión es sobre todo este tema de las materialidades, ¿no? Digamos, hay algo también de esa idea de un cine áptico, ¿no? De que puede tocar, ¿no? Sea tocar píxeles o sea tocar, digamos, como vimos, digamos, en el corto polaco, ¿no? Algo mucho más matérico aún.
O digamos, bueno, en el último corto de Bill Brand, digamos una sobreposición como de algo analógico, pero en fin, ¿no? Entonces, creo que quizás como si quieres comentar un poco sobre esta relación, ¿no? Que ese puente que el cine experimental traza con las artes visuales a través de esta idea de materialidad sería chévere. Y bueno, Ujú. recordándole pues a quien nos está acompañando que está abierto, digamos, a preguntas, ¿no? Yo de algún modo acá las acompaño en el chat, en los mensajes del Facebook y se las paso a José. Genial. Sí, yo creo que por partir de la idea de que toda relación con el arte es correlacional, ¿no? Y está abierta a esta discusión estética entre el espectador y el artista. Entonces, lo matérico se vuelve un tema, un substrato que se retrae más que todo a que el material que se utiliza, ya sea el material pictórico, llamémosle óleo, lienzo y demás, o llamemos compresión analógica, digital, glitch, forman parte de un mismo universo un mismo universo de realidades correlacionales que podemos nosotros experimentar. Es decir, por ejemplo, ver la obra de Perconte que está hecho con compresión digital, ¿no? Algorítmicamente, eh, puede ser una experiencia similar a poder contemplar, por ejemplo, el beso de Klimt, eh, siendo dos obras, digamos, no solamente históricamente apartadas, pero también con dos tipos de desarrollo completamente distintos, ¿no? Pero igual yo creo que lo que conservan, digamos, las dos obras, aparte del aspecto correlacional, es esto, que parte de esto, de lo correlacional, que es la relación estética, ¿no? Entonces, de repente el píxel y el óleo o las capas de láminas de oro que Klimt utilizaba para sus cuadros pueden ser parte de un mismo cosmos, un mismo universo sobre el cual el artista utiliza las herramientas que tiene a la mano para trabajar, digamos, la obra como le parece pertinente, ¿no? Y lo que es más interesante aún, que es partiendo de esto, del aspecto correlacional de la obra de arte, es que finalmente lo que se establece desde Klimt hasta Perconte o desde Malevich hasta Reine Vermet es una conexión que de repente tiene que ver a veces con elementos que partieron desde los mismos puntos de partida de los dos artistas, pero que de repente encontraron otras dimensiones distintas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Black Rectangle de Malevich fue una inspiración de Vermeer, pero ya al final del desarrollo de su obra, porque es trabajando con retazos de fílmico para hacer una composición digital y él tenía unos cortos que se llamaban los Desk Studies, donde grababa todo su proceso de articulación de elementos objetuales en lo matérico, en el celuloide. Quiso encontrar algo que pudiera correlacionar todo esto y atraparlo bajo un punto de referencialidad. Y encontró libros uno de los libros de Casimir Malevich, y eso le sirvió, digamos, para encontrar ese punto donde confluían todos sus intereses a partir de la obra, ¿no? Entonces, a veces no es que Vermeer había pensado en Malevich desde un principio, sino que Malevich al final le otorgó el elemento que tenía para canalizar, digamos, su obra, ¿no? Y hay otras relaciones, como por ejemplo la obra de Bill Brandt, que son mucho más lineales porque la vibración de la acuarela, es una exposición que él realizó en París, estas acuarelas de flores, está relacionado a los campos cinéticos o cinéticos que él realiza con la edición, estos campos con recortes que han tomado otra forma, digamos, porque antes, por ejemplo, él trabajaba con formas mucho más agresivas en películas como Cold Fist de estos mineros de Estados Unidos. Esa forma de edición de campos cinéticos tomaba una forma mucho más agresiva porque estaba trabajada en celuloide. Y esto lo trasladado, este campo cinético, a esta manifestación un poco más amigable, un poco más contemplativa, pero que tiene que ver también con el ejercicio de plástico de la pintura en acuarela y estos motivos muy amables y que parecen a veces inofensivos, pero están cargados de una especie de contemplación espiritual muy profunda, ¿no? Entonces esos puntos comunicantes me Ujú. parecen muy interesantes.
Sí, a mí digamos, me parece interesante cuando utiliza la palabra correlación, ¿no? Porque eso me viene a algo que a mí siempre me ha inquietado, que uno diría, bueno, pues lo experimental siempre está abierto a esas correlaciones, a una cierta porosidad, ¿no? A una cierta propensión a los contagios. Y no obstante, pues tú y yo sabemos, y buena parte de los que nos asisten acá, que de repente en el cine experimental se defienden ciertos purismos, ¿no? Esas paradojas, ¿no? Esas paradojas y paradojas del tipo que hasta esta propia virtualidad habla, que es decir, bueno, ¿cuántos cineastas se han visto forzados a decir, bueno, efectivamente solo proyecto mi película en una sala analógicamente, ¿no? Y pienso, no sé, en el caso de Dorsky, ¿no? Nathaniel Dorsey, sí. Sí, y bueno, entonces como que esa pregunta por los purismos, ¿no? O sea, como que habría ahí como una paradoja, ¿no? Habría una paradoja que, digamos yo no la comparto, o sea, digamos, no tengo, digamos, el know-how para hacer, digamos, un glitch, pero digamos no es algo que me disguste. Pero eso, digamos, como que es una paradoja, digamos, esa posibilidad de correlación, de porosidad de lo experimental y al mismo tiempo, ¿no? Como decir, ah, no, solo se hace de un modo, ¿no? Entonces, digamos, lo filmé en 16, lo proyecto en 16 y punto, ¿no? Entonces, no sé si querías comentar como algo al respecto de eso, ¿no? Sí, o sea, sí, como dices tú, es paradójico porque desde que tú abres el campo a lo experimental, ¿no? Desde el mismo término experimental, este, yo intuyo que quiere decir que está abierto a muchas posibilidades, ¿no? Y también por eso, de alguna forma, articulaba sobre este tema de las declaraciones del final del arte y todo esto, porque también sucedió en algún momento con el cine experimental, ¿no? Cuando, por ejemplo, P. Adam Sidney anuncia de que el cine digital no tiene campo de acción sobre la historia del cine experimental, porque es algo que es completamente desprovisto de algún tipo de interés, ¿no? Por lo menos para él. P. Adam Sidney fue un gran historiador, es un gran historiador de la historia de las grandes vanguardias y las vanguardias de Nueva York y todos los primeros movimientos de cine experimental, pero claro, también articula esta idea de que no, con el analógico acaba y después de esto ya no hay más allá. Y lo que se ve inmediatamente es que, o sea, inclusive desde los ejercicios de John Whitney las cosas que se empezaron a hacer desde el surgimiento inclusive de las computadoras, que ya había un espacio para empezar a producir otro tipo de obras que escaparan de lo matérico del celuloide en particular, ¿no? Y las nuevas posibilidades ahora, por ejemplo, con la compresión de imagen, lo que se llama el glitch, este, que puede ser, el glitch puede funcionar como una muletilla, pero con los trabajos que están bastante mejor hechos, es la compresión de imagen, creo que es lo que se trabaja muy bien. Perconte, de hecho, creo que es el que Jax es una de las personas que mejor lo está haciendo. Está Gully Silverstein, hay mucha otra gente también trabajando con la compresión digital, pero inclusive el hecho de hacer imágenes autogenerativas, por ejemplo, ¿no? De programar un algoritmo y hacer que las imágenes se disparen por sí mismas bajo ciertos parámetros de control. Lo que estuvo haciendo Manuel Knapp, por ejemplo, hace poco. Eh, Esas las posibilidades. Por eso es que yo hablaba de lo correlacional, porque para mí todo el campo del experimental corresponde a un mismo universo que puede tener distintas manifestaciones, ¿no? Desde lo más clásico, lo material del celuloide, hasta la experimentación por algoritmos en la computadora, ¿no? Y cualquiera de estas cosas, de estas manifestaciones, puede tener manifestaciones realmente pobres como magníficas. Entonces, Ujú. fuera de, eh, yo no abogo por ningún tipo de purismo en ese caso, ¿no? Estoy muy abierto a todo lo que se puede hacer en cualquier tipo de formato. Desde ya. Bueno, por acá hubo un valiente, ¿no? Que alguien se animó a preguntar, el primero, quién sabe si va a ser el primero o el último, Antonio Arango, y él llega y pregunta, ¿el artista plástico, sobre todo el pictórico, desde el inicio del cine, han encontrado en el cine las posibilidades para extender su visión y práctica entre los primeros experimentalistas del medio? ¿Qué pasa
en el cine que se relaciona con nuevas posibilidades tecnológicas que vincula la plástica con el cine y arte generativo en donde el programa y cierto azar toman la dirección de la pieza. Es una, bueno, sí, un poco ya lo mencionaste, pero bueno, como para darle Sí, es lo que estaba hablando sobre, la particularmente sobre palabra a lo que hacía Antonio. Precon, sí, lo que hacía Preconte y lo que hacía Manuel Knapp. Eh, Pensé que estaba hablando de artistas que habían pasado al medio, eh, que empezaron en videoarte, por ejemplo, y terminaron haciendo grandes producciones cinematográficas, pero no. Eh, Pasa, o sea, ¿qué pasa en particular? Que la forma en la que trabajan esta disciplina de trabajo que tienen estos artistas, al menos con los que yo he tenido experiencia, he tenido la oportunidad de ver a Jackson en su estudio trabajando con sus algoritmos para hacer imágenes generativas, y es una técnica increíblemente precisa, ¿no? Uno diría, no, es una serie de códigos que tu programas y ya está, sale la imagen al azar, pero hay una serie de elementos y ajustes y composiciones muy precisas que son equivalentemente análogas a la técnica pictórica que puedan tener los artistas más complejos de la pintura, ¿no? Es una cosa muy particular y muy especializada y que Claro que resulta, por supuesto, no, sí, sí, perdón que te corte, pero es como, digamos, uno pensar que las pinturas de Pollock eran realmente simplemente al azar o, digamos, las películas de Stan Brakhage, ¿no? Y uno decir, bueno, llegó y le echó, ¿no? Le echó tinta y como cayó, cayó sí, y de hecho te das cuenta que no, que había, digamos, mucha curia, ¿no? Digamos, un trabajo muy prolijo, como dices que también pues ocurre en el caso de Percont, ¿no? sí. Bueno, y Prakash sobre todo, ¿no? O sea, Prakash componía a mano cada uno de los frames de sus películas, lo cual es una cosa, una locura pensarlo el día de hoy, que es dibujar metros, pintar metros de metros y metros y metros de películas. Si no mal no recuerdo, el cuarteto de Dante lo hizo de esa forma, ¿no? Trabajando sobre cada uno de los frames de sus películas. Entonces, una obra pues, pictórica inmensa, ¿no? La única diferencia es que está en 24 frames o menos por segundo y se manifiestan en formas distintas, ¿no? Pero eso es que el arte ha trasladado. Yo no creo que lo tecnológico desvirtúa la experiencia del arte, ¿no? Este, Creo que es un tema más ideológico en todo caso, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, que se habla del arte contemporáneo, de haberse convertido tan solo en una idea. Ahí podríamos hablar otra hora más sobre eso, solamente sobre ese tema en particular. No, yo Pero es creo que como, que esa tensión es interesante, ¿no? Porque, digamos, pues en fin, hay todo un cine, llamémoslo entre aspas, conceptual, ¿no? Pero, digamos, uno puede decir que una buena porción del cine experimental todavía hace uso de esa palabra que llamamos oficio, pero, digamos, pienso en un cineasta bastante híbrido que está entre el oficio manual y el concepto, que es, digamos, Anthony Pinet, ¿no? Digamos por supuesto, que sus últimas horas cada vez se hicieron cada vez más conceptuales, ¿no? O sea, sí, digamos, sí, sí, sí. y bueno, Sí, curioso porque Pinent hace, ahora poco hizo este filme que era sobre Paul Sharitz, que se llama Sharitz Kassel, es la exposición de Sharitz en Kassel en 2015. Este, y que es un filme magnífico, pues es hermoso además, porque es un tributo a Sharitz sobre su exposición pictórica casi, ¿no? Su exposición en la sala, en una sala de arte. Y Pinent utiliza, digamos, algunos elementos que recupera de Sharitz para recrear una obra distinta, pero hay una belleza inserta en ese trabajo que es muy particular, ¿no? Y que es sumamente interesante. Yo creo que hay todavía un gran campo para apreciar todavía conceptos milenarios del arte que tienen que ver con, con la belleza, lo sublime y estas cosas de las que ya nadie quiere hablar, creo, por vergüenza, pero que yo todavía rescato, por ejemplo, la obra de Perconte, es absolutamente una manifestación de lo sublime para mí, ¿no? O, por ejemplo, verlo de Bill Brandt es una cosa de absoluta belleza y yo creo que eso todavía
hay un campo, hay una revancha que se está gestando de cierta forma. Y, y Este, esa, y esa revancha, ¿cómo la sientes acá en América Latina? Digamos, estas correlaciones, estos contagios entre lo pictórico, lo plástico, el cine. lo bonito creo de América Latina y que para algunas personas podría ser algo que desvirtúa, pero yo creo que tiene que ver mucho con qué cosa es la América Latina el día de hoy, qué cosa está sucediendo, es que mucho de estas manifestaciones, eh, digamos, de la imagen en movimiento están muy vinculadas a lo político, pero a la vez no han perdido esta esencia de transmitir cierto aspecto emocional de la imagen al espectador, ¿no? Pienso, uno de los casos más claros es la obra de Los Ingrávidos, por ejemplo, ¿no? Ver Dazan Quartet o ver alguna de estas obras que son inminentemente políticas y cargan consigo un bagaje trágico bastante fuerte, pero hay una cierta, en esa tragedia todavía hay una cierta conmoción espiritual muy fuerte, ¿no? Y me parece que hay un trabajo muy bien hilvanado con los ingrávidos y gente como Azucena Lozana, que todavía trabaja, digamos, temas muy políticos, pero de una manera muy íntima. Y es esto, yo creo, finalmente se reduce en cierta forma a este trabajo personal de estos artistas que todavía siguen trabajando en nichos, ¿no? En sus propios talleres, en sus laboratorios, haciendo este cine muy personal, lo que le da todavía este carácter, este, digamos, no puramente conceptual, ¿no? Sino también altamente emocional. Eh, lo que me parece que es un elemento fundamental todavía en el arte, ¿no? Poder conectar a nivel de las emociones, no solamente del intelecto. Sí, yo llego y pienso ahí cuando dijiste el caso, ¿no? De estos cineastas, los Ingravios, Azucena, y pienso, y como dices, esa marca quizás, ¿no? De algunos cines supremamente potentes en América Latina que siguen pasando por lo político, y pienso justo, o sea, en fin, se me viene, digamos, este cineasta que tanto amo, que es Glauber Rocha, pero que, digamos, todavía había algo de muy épico, ¿no? De muy épico, una epopeya, ¿no? Una cosa grandilocuente, ¿no? Casi una tragedia griega, ¿no? O sea, digamos, algo muy Sí, boom, ¿no? Y es interesante quizás como esta dimensión que dices de lo íntimo, ¿no? Digamos, cómo no perder, digamos, ese matiz político, pero digamos con una cierta intimidad y también libertad que permite, digamos, esa escala de trabajo, ¿no? sí, y además de, obviamente lo político es un elemento inescapable para nosotros en Latinoamérica, ¿no? Es algo con lo que tenemos que convivir todos los días nuestras propias situaciones en cada uno de nuestros países, pero además yo creo que una de las cosas más radicales dentro del trabajo que se hace en el cine experimental en estos días en Latinoamérica es esa conexión con lo empático, ¿no? Con lo empático y es una empatía radical, diría yo, que es lo que es lo que ocurre con mucho cine experimental latinoamericano, ¿no? Hay unos más que otros, pero regresando de nuevo, por ejemplo, el trabajo de Azucena, el trabajo de Los Ingrávidos, yo creo que lo radical de su propuesta, fuera de ser una propuesta política y una respuesta muy fuerte a las situaciones particulares de sus países, es una empatía radical, hay algo que es muy fuerte, ¿no? Que es regresar a las raíces de ponerse en los zapatos del otro y tratar de experimentar estos eventos históricos que dejaron llagas abiertas en la historia de un país y tratar de reconstituir a partir de ello, ¿no? Y eso me parece que ha sido fundamental en el desarrollo de estos últimos años en Latinoamérica. Claro, y que también es como, digamos, un salto, llamémoslo, en una historia más general del cine político en América Latina, que digamos, creo yo, hace una scisión con una cierta lógica de denuncia, ¿no? Y digamos, apela a decir, bueno, quizás, linda, ¿no? Esa palabra que usas, ¿no? Una empatía radical demandaría justo salir de un cierto registro del documento meramente, ¿no? Digo, o sea, de la imagen como documento y justo tal vez lo experimental vendría
abrirle una dimensión mucho más sensible, empática, ¿no? Digamos, con aquello que preocupa a esos cuerpos en su dimensión política, ¿no? Porque, digamos, uno piensa, Os- no sé, una obra monstruosa, digo, en su tamaño, y también vuelvo a esa dimensión épica como la obra de los hornos, ¿no? Digamos, Ujú. es como una cosa mucho más de decir, bueno, más por la conciencia que por la sensación, ¿no? Entonces, digamos, creo que ahí esa relación entre sensación, entre empatía, ¿no? Lo que tú llamas empatía radical, ¿no? Me parece que también puede ser una marca bastante distintiva, ¿no? Sí, sí, y también, hay una parte del cine experimental que tiende mucho a jornalizar o a hacer un aspecto muy periodístico o muy, quiero llamarlo, no sé exactamente cómo llamarlo, pero es como que un cine de data, un cine de datos, ¿no? Que está relacionado con lo documental y es la forma de expresar en cierta manifestación una manera muy periodística de ver la realidad. Y eso está bien, ¿no? Conceptualmente puede funcionar bastante bien. Hay data y hay cosas, algunas triquiñuelas que se suelen usar para tratar digamos, estimular cierto tipo de conciencia. Pero finalmente, en estos cortometrajes, que muchos también han estado en hambre en los últimos años, se ve es una intención de conectar realmente con lo neurálgico del tema, pero no solamente aquí, sino también en el espíritu, ¿no? Y eso creo que es un trabajo que es bastante más sincero y desde su honestidad es que llega que la relación estética que se produce entre el espectador y la obra es es de una magnitud muchísimo más cercana, ¿no? Yo no creo que nadie pueda salir indiferente de salir de ver un ciclo de obras de los ingrávidos, por ejemplo, ¿no? Este, hay una carga emocional tan fuerte detrás de todo lo que hacen ellos, eh, pero justamente porque no pretenden intelectualizar la protesta de formas en que convertirlas en aspectos conceptuales, los cuales puedan uno meditar así, bueno, las cifras y esto sucede de tal forma, sino que presentan, digamos, la tragedia del asunto y la y, y el dolor, ¿no? Y las llagas abiertas, y está ahí, está en el celuloide, se ve, se manifiesta claramente, y eso me parece que es muy valioso. Sí, porque es como un poco, digamos, es como la visceralidad de las sensaciones la que va transmutando la propia materialidad del cine, más allá de un cierto paradigma, no sé, ¿cómo decirlo? Representativo o que siga apelando a que la imagen sea un análogo de la realidad, ¿no? Cuando digamos, por eso digamos, insisto, en esa transición de salir del documento, porque de hecho creo yo que ocurre en Los Ingravios y en muchos otros en América Latina, ¿no? Digamos de trabajar con material encontrado, fan footage, reciclaje, etcétera, pero yo creo que ahí es mucho menos el hecho de la veracidad del documento y mucho más, digamos, la intensidad de darle otra vida a las imágenes con esa visceralidad de lo que se siente y de lo que, digamos, políticamente se podría, digamos, apelar, ¿no? Y afectar al público, ¿no? Este, a ver, por aquí hay una preguntilla de Libertad Hills que dice, hermosa Li- muestra. Hola, Pod- Libby. ¿Podrías comentar sobre la decisión como curador de comenzar la muestra con una obra del 58? ¿Cómo ves la relación entre este film y los que siguen, que son de estos últimos años? Muchas gracias. Gracias, Libby, por la pregunta. Sí, tenía que englobar como un paraguas dentro de esta propuesta de lo pictórico, tratando de dar como que una introducción a lo que a una película que pertenecía a su tiempo, en tanto en relación como en ejecución, ¿no? El informel o el informalismo es una corriente de posguerra que coincide con el abstracto, el expresionismo abstracto. Es digamos,
de las corrientes del expresionismo abstracto y es justamente un filme de su época, está situado en el mismo plano que la creación del action painting, que hay mucho de eso también en lo de Wachowski, ¿no? Es una especie de action painting en movimiento, digamos. Este, pero era un catalizador para introducir a lo que iba a venir después, ¿no? Que eran diálogos un poco más abiertos y de Rain y de Jax con obras un poco modernas pero no tan contemporáneas. Y finalmente cerrar con Bill Brandt, que es un paralelo a lo de Waskowski, pero en la época contemporánea, ¿no? Es del año pasado, si no me equivoco, la obra, ¿no? Y trabaja sobre la acuarela y trabaja también sobre los campos cinéticos. Pero el hecho de encontrar esta obra de Waskowski que fue importantísima era justamente establecer un primer punto de partida sobre cómo se puede relacionar, digamos, lo pictórico y la imagen en movimiento. Entonces me parecía que arrancaba bastante bien porque era algo bastante directo, pues son, digamos, el action painting transpuesto a la imagen en movimiento, para hacer un cortometraje de animación. Y me pareció que, como iba a cerrar con Bill Brandt, que de cierta forma tenía algún tipo similitud con las intenciones de Waskowski, en alguna forma u otra, era interesante abrir un poco más atrás, ¿no? Como dando una antesala a lo que iba a venir. Igual es una coreografía corta, son 4 filmes, pero creo que hay una organización ahí, ¿cierto? Que he tratado de hilar un poco fino también. No, y a mí, digamos, me gusta que haya comenzado así porque también, en fin, como hablábamos antes, bueno, sin duda, eh, en estas 2 décadas del 2000 el cine experimental ha ganado una visibilidad exponencial. Antes era, digamos, una cosa, aún sigue siendo extraña, pero antes era extrañísima. Y me parece que es como relevante decir, bueno, esto no es una cosa de ahora, ¿no? Digamos, de hecho, esto que tú llamas de una correlación es fundante, ¿no? Es fundante como llegar y creer que qué sé yo, que el cine experimental es una especie de subproducto del cine, no sé, comercial, convencional, narrativo, como se quiera llamar, cuando de hecho, en fin, simplemente es como una historia menor que tiene una visibilidad no tan, digamos, grandilocuente, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí. Entonces, digamos, en ese gesto tuyo de traer una obra del 58, digamos, yo valoro eso, ¿no? Como llegar y decir, bueno, es que esta correlación ya ha estado ahí, ¿no? Sí, definitivamente. Hay muchos elementos en común, ¿no? Pero igual, o sea, vuelvo a la idea de lo que partió, o la idea sobre la que partió la curaduría, ¿no? Esta declaratoria del fin del arte. Y es curioso porque hay una anécdota con la que me quedo finalmente, es que cuando Malevich hace el Black Rectangle, que es casi como que la culminación del suprematismo, declara que era el punto cero de la pintura, es decir, que ya no había nada más que pintar. Ya, Y era la curiosamente, hora de las claro, obras. era el final, y eso finalmente, o sea, conceptualmente es magnífica la ejecución, yo no tengo nada contra Malevich, al contrario, pero curiosamente, si uno va a ver el cuadro el día de hoy, el tiempo lo ha descompuesto en una cosa completamente distinta. O sea, la misma, el mismo paso del tiempo ha descompuesto la pintura de tal forma que no es absolutamente nada similar a lo que era el Black Rectangle original de Malevich. Y eso me parece curiosísimo porque, regresando a Rain Vermette, lo que ella decía sobre su cine era que la ruina era algo esencial en su trabajo cinematográfico. Y me pareció que ahí había un vínculo magnífico entre el trabajo de Malevich, que termina siendo finalmente la ruina de la pintura, y también como la ruina el punto de partida de otra expresión artística, cinemática, que es la de Rain Vermette, y de ahí sale la idea de hacer la génesis del fin, ¿no? Es como de las cenizas volver a resurgir a otro tipo de manifestación artística. Sí, o sea, yo creo que como para ir cerrando, ¿no? Que ya llevamos un poco más de una hora aquí.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, creo que las ruinas de algo siempre son el inicio de algo otro por venir, ¿no? Y que creo que, digamos, tal vez retrospectivamente, ¿no? Es interesante, en fin, como que corrernos, ¿no? De esas máximas modernas, ¿no? Digamos, ¿no? O como llegaría a decir, esta es la película de las películas, ¿no? Y bueno, y yo creo que confiar justo en cómo esas intersecciones, esos contagios, esas correlaciones, y justamente esa potencia, lo experimental, es mantener las formas y digamos ese pensamiento que el propio cine lleva adelante abierto, ¿no? Entonces yo creo que este programa y un poco lo que hemos conversado acá dice justamente de esa potencia de que las formas, ¿no? Estén abiertas, ¿no? Hasta como lo mencionamos en el contexto puntual de un cine experimental más político en América Latina, ¿no? Digamos de, bueno, Ujú. eh, siempre dejar ahí la bisagra entreabierta para que algo que no sabemos qué sea, pues, en fin, nos sorprenda, ¿no? Vamos a ver, yo creo que todavía estamos parados sobre un pedazo de historia del cual no conocemos exactamente a dónde va a ir. Pero va a ser interesante ver qué es lo que sucede en los años que vienen, sobre todo a partir de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Bueno, Ver, por aquí como para aprovechar ya que tuvimos poquitos comentarios, leo aquí a uno de Paola Vela que dice, la ruinafilia contemporánea está totalmente ligada a ese querer rescatar aquello que el modernismo no pudo hacer, a sus fracasos, ¿no? la ruinafilia. Sí, tampoco estaba pensando en Baudrillard también, que él hablaba sobre el arte Ruinofilia. con Ruino- ruinofilia. Estaba pensando también en Baudrillard, que hablaba sobre cómo el arte contemporáneo se ha vanagloriado en sus detritos, en su propia excrescencia. Baudrillard es muy duro, se pasó también con sus letras en el contemporáneo. Pero hay mucho de eso, es cierto. Hay mucho reincorporación, hay mucha reincorporación, mucho trabajo nostálgico en el contemporáneo, este, que yo lo veo, bueno, bastante ajeno a lo que hemos presentado hoy, definitivamente, ¿no? Pero sí, creo que sería interesante abrir también esta conversación en otro momento. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo también en el contemporáneo y si realmente se está fagocitando a sí mismo, ¿no? Y cuáles son las alternativas o los puntos de fuga que podemos establecer para retomar esa historia del arte que parece estar fragmentado, o al menos está como que en unos estertores medios extraños. Es difícil, complicado situarse este, en este momento, ¿no? Parece no haber un paralaje por el cual poder, digamos, apreciar exactamente qué es lo que está sucediendo. Pero en este nicho, por ejemplo, de la imagen en movimiento, yo encuentro que hay un punto de responso interesante sobre el cual nos podemos detener. Pero vamos a ver qué va sucediendo más adelante. Vamos a ver. Bueno, creo que no hay más comentarios, más preguntas y bueno, si nadie se anima a comentar algo más, pues bueno, te quería agradecer infinitamente, José, por tu tiempo, por tu disposición a hacer la curaduría. Digamos, pues sos un amigo, digamos, de larga data de hambre y qué bueno que podamos estar aquí siguiendo, ¿no? Esta amistad cinematográfica, ¿no? Y bueno, gracias también a todos los que asistieron. Y bueno, hasta una próxima vez en fin, que se abra este espacio de Cinehambre con estos lives. Así que bueno, feliz noche a todos. Gracias, Muchas José. gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Florencia. Nos vemos. Chao, chao.